con propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformada novia de Dios. Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy llamando mi destino ahora. Yahweh revela tu propósito para mí. Plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh revela. Hola, muy buenas noches. Dios me les bendiga rica y abundantemente. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios que en esta noche ustedes están con nosotros y gracias al Señor que cada día nos permite una vez más estar en estos momentos para compartir la palabra de Dios y compartir y conocer cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas a través de su palabra. Como siempre vamos a iniciar dándole al Señor toda gloria y toda honra y a pedirle a nuestro amigo el Espíritu Santo para que nos esté dirigiendo en esta noche en todo lo que vayamos a hacer. Así que te voy a invitar a que oremos juntos, presentándole a Dios todas las cosas que vamos a hacer. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta hermosa noche, porque tú cada día más, Señor, nos muestras tu favor, nos muestras tu misericordia. Gracias por este día, gracias por este momento, Dios, y gracias por cada una de las personas que vamos a compartir juntos, Señor, de tu palabra. Padre, no hay nada más hermoso que poder compartir tu palabra con las personas y que esta palabra pueda transformar nuestras vidas, nos puedan ayudar a entender muchas cosas que vivimos, por las cuales nosotros padecemos algunas cosas, por las cuales disfrutamos otras, y por qué a veces hay cosas que no entendemos, mi Dios. En esta hora te pedimos de manera especial que tú bendiga nuestras vidas. Te presento a cada una de las personas que van a estar mirando este momento, porque si hay alguna de ellas, Señor, que tiene alguna necesidad, tú la estés supliendo. Si hay alguna de ellas que está enferma, ven sanándola, Dios. Y si hay alguno, Señor Padre, o alguna que está turbado por alguna situación o tiene miedo, que tú te le presentes, Dios, y le muestres, Señor, el camino, la solución, y le pueda dar, Señor, la respuesta y las soluciones para poder seguir hacia adelante. Guarda, Dios, nuestras vidas. En tus manos estamos. Espíritu Santo, gracias por dirigirnos. Abre nuestra mente y nuestros corazones y permítenos cada día más comprender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos estado trabajando una serie de temas que tienen que ver con el propósito de Dios en la vida de personajes bíblicos. Esas historias todas quedaron con la finalidad de que todos nosotros tengamos referentes para poder ver que humanos como nosotros, seres humanos como nosotros, común y corriente, muchos con situaciones más fuertes que las nuestras, otros con menores conocimientos que nosotros, pudieron ser victoriosos cuando se pusieron en las manos de Dios. Hemos estado trabajando y ha sido a petición de muchos de ustedes algunos temas de algunas de las vidas de estos grandes hombres y mujeres. Y en los últimos 4 encuentros que hemos tenido, hemos estado mirando el libro de Jueces y hemos estado mirando personajes del libro de Jueces. Y precisamente hemos dicho en algunas ocasiones lo que estaba aconteciendo en el tiempo en que estaban los jueces siendo dirigidos, el pueblo de Israel siendo dirigido por los jueces, precisamente por Dios, pero específicamente por los jueces, y que era un tiempo de mucha necesidad espiritual. Era un tiempo donde el pueblo se había apartado de Dios, se había olvidado del Dios que había librado a sus padres, que habían librado a sus antecesores, y se habían olvidado de todo esto para ir a adorar a otros dioses. Precisamente en la historia del día de hoy que vamos a ver el propósito de Dios en la vida de Gedeón. Gedeón, un varón que vamos a ver algunas características de él que nos van a servir a nosotros para tener esa referencia, ese ejemplo, para poder encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas. Quiero resaltar que este fue a petición de nuestra hermana Jennifer Vizcaíno Rodríguez,
que nos solicitó que estuviéramos mirando el propósito de Dios en la vida de Gedeón. Así que vamos a invitarles, como siempre, a ver el texto de hoy que hemos tomado como referencia. Gloria a Dios. Y se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 12 y el 14, el que está más debajo. El 12 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace esta pregunta a Gedeón: ¿no te envío yo? Gloria a Dios. Hemos tomado estos dos textos porque aquí en el primero vemos cómo se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le da unas características. Oiga las características que le dice Dios, el ángel de Jehová, Dios, se le presenta, le dice: varón esforzado y valiente. ¿Por qué hacemos énfasis en esta parte? Porque cuando nosotros vamos directamente a lo que estaba aconteciendo allí, dice la palabra de Dios ya en el verso 1 en adelante, comienza a hacer la historia, dice que los israelíes se habían apartado de Dios. Le decía anteriormente que una de las cosas que me sorprendió la primera vez que leí el libro de Jueces, lo leí completo, había un común denominador al inicio de cada historia, y no de cada capítulo, sino de varios capítulos, que dice: e hizo Israel lo malo delante de Jehová. Este era el común denominador que aparece en cada uno de estos capítulos. Hizo Israel lo malo delante de Jehová. ¿Qué pasa? Que cuando inicia este capítulo 6, dice que Israel hizo lo malo delante de Jehová y Jehová lo había entregado a los madianitas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y eso va a pasar toda la vida, y es otra cosa que tenemos que aprender en el día de hoy como primer punto. Siempre que nosotros nos apartamos de Dios o estamos sirviéndole a otros dioses, inmediatamente la servidumbre va a venir a nuestras vidas. Algo se va a empoderar de nosotros, algo nos va a dominar o alguien nos va a esclavizar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice muy explícito que donde está el Espíritu de Dios, ahí es que hay libertad. Y dice también que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Pero realmente nosotros no nos damos cuenta, que muchas veces estamos esclavizados de muchas cosas, y es precisamente porque no tenemos una comunión íntima con Dios, no tenemos a Dios a nuestro favor, en el sentido de que nuestro pensar y nuestro hacer y nuestro accionar va muy encaminado a todo lo que está lejos de Dios. Por ejemplo, a veces usted y yo no nos damos cuenta que tenemos problemas de salud, problemas de deudas, problemas familiares, problemas económicos en todo el sentido de la palabra, y a eso se da porque estamos siendo esclavizados por el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no le estamos sirviendo a Dios, inmediatamente le estamos sirviendo al enemigo, porque la Biblia dice que no se le puede servir a dos señores, o aborrecer al uno o aborrecer al otro. Aquí habla directamente de Dios y el dinero, también es de Dios y cualquier otra cosa que usted quiera poner primero que Dios. ¿Qué estaba pasando en este momento? Que dice que cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por los madianitas, por Madián, ellos lo que venían era que cada cierto tiempo, cuando el pueblo de Israel tenía sus cosechas, tenía sus bendiciones, ellos venían y saqueaban la ciudad, les robaban todo. Entonces ellos tenían que irse, muchos tenían que irse a cuevas, se escondían los alimentos, porque era que arrasaban con todo. Le llevaban el trigo, le llevaban la siembra, le llevaban los ganados, todo le llevaban. Entonces, ¿por qué se lo llevaban? Porque ellos se habían olvidado de Dios. Por eso le decía, cuando usted y yo no tenemos a Dios en el primer lugar, el enemigo va a venir rápidamente y le va a robar las bendiciones que Dios tiene para usted. Entonces eso estaba pasando con ellos. Pero aquí la historia es que Gedeón, mientras estaban la gran mayoría en cuevas y todo esto, él dice la palabra que él estaba limpiando el trigo. Él estaba en ese momento limpiando todo, pero escondido.
Una de las cosas que más sorprende es que el ángel de Jehová le dice varón esforzado y valiente. Sin embargo, este hombre está escondido. Este hombre está escondiendo lo que tiene. Lo que pasa es que ya era costumbre. Ya el pueblo estaba acostumbrado y nadie decía nada. Y él, por sabiduría, lo que hacía era que estaba ahí limpiando su trigo. Estaba tratando de esconder y guardar su trigo para no perder, porque al final, ¿qué es lo que estaba pasando? Que ellos se llevaban todo. Y al llevarse todo, ellos lo único que se quedaban era con las migajas o las sobras que dejaba el pueblo de Madián. Entonces, en el verso 13, cuando hemos leído esta parte, en el 12, mira cómo le dice Dios que es un varón esforzado y se le aparece aquí. Jehová está contigo, es lo primero que le dice. Pero él, en vez de responder inmediatamente, él le dice así. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Entonces, fíjense, hoy en día nosotros nos preguntamos prácticamente casi igual que Gedeón, cuando vemos situaciones difíciles en nuestras vidas. Pero cuando él le dice esto, ¿dónde está y dónde está Jehová? Si él estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Fíjense, hay mucha gente hoy en día que, como Gedeón, han estado guardándose, han estado cuidándose, han estado y conocen el poder y las maravillas de Dios. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces están escondidos, están ahí tranquilitos. Hoy en día la iglesia necesita cada día más, en vez de estar escondido en algunos momentos, también es bueno que sigamos trabajando. Ahora bien, como lo hizo Gedeón, varón esforzado. Ahora bien, ¿qué pasa? Que hay muchos que se han olvidado de Dios. Y la respuesta aquí a lo que está pasando con Gedeón es la misma para nosotros. Muchos se han olvidado de Dios. Muchos están muy divorciados de Dios. El mismo Dios que hizo maravillas para sacar al pueblo de Israel es el mismo que hace maravillas para sacarnos de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Muchos se preguntan, pero ¿qué está pasando? ¿Y dónde está Dios ahora que están muriendo tantas personas? Señores, es que muchos nos hemos olvidado. Y este tiempo que Dios ha permitido estos procesos es por lo mismo que estaba pasando en los tiempos de Israel con los jueces. Es que muchas veces nosotros no somos responsables en cumplir con las cosas que Dios desea para nosotros. Ahora vamos a pagar mucho, como dice la Biblia, justos por pecadores. Como quiera, todos estamos expuestos a esto, porque también Gedeón estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo por la necesidad de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le dice en el 14, y mirando Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas, y le dice, no te envío yo. ¿Qué pasa con Gedeón? Gedeón también tenía miedo porque estaba viviendo una historia durante prácticamente casi 7 años de esta vida, de una zozobra, de una situación de incertidumbre. Todo ese tiempo lo vivió y no era fácil pensar en que él solo iba a poder hacer esto. Ahora, aquí hay un punto muy importante que tenemos que aprender de Gedeón. Fíjense, él dice, Dios le dice, no te envío yo. A veces nosotros se nos ofrece un cambio de vida. A veces se nos dice, tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, tú quieres vivir una vida para Dios. ¿Qué dicen muchos? Es que yo no estoy preparado, yo no puedo. Es que yo sé que todavía yo no estoy tan afinado ahí, y puede ser que yo le falle a Dios y todo eso. Pero Dios, ¿qué te está diciendo? Dios te está diciendo, ven a mí, venid a mí los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. A veces nos vemos y decimos, mira, Gedeón era un cobarde. Sí, pero a veces nosotros somos también cobardes. Yo lo digo por experiencia. ¿Cuántas veces se me invitó a conocer al Señor y vivir la vida que estoy viviendo? Pero lo único de lo que yo me arrepiento es no haberlo hecho antes.
porque de verdad creía que no podía. Aún todavía la gente cree que no puede, pero es que no es con nuestra fuerza. Es porque dice, Jehová está contigo. Y como Él está con nosotros, no es por nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Entonces, una de las cosas que Él le dice en el 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Inmediatamente le dijo que él era el menor en la casa de mi padre. Tú me estás diciendo que yo soy un varón esforzado y valiente, y yo soy el más pequeño. Eso pasa muchas veces con nosotros, creemos que no podemos. Pero tenemos que ir aprendiendo lo siguiente, y es que Dios no nos ve como tú y yo no nos vemos actualmente. Dios va a ver características tuyas y mías que a veces ni nosotros mismos las conocemos. Por experiencia, he vivido momentos así, donde Dios me ha dicho, vas a hacer tal cosa, y yo me quedo, Señor, wow, pero ayúdame. ¿Por qué? Porque yo sé que no depende de mis fuerzas, depende de las fuerzas de Dios. Entonces, una de las cosas que Gedeón también puso fue algunas confirmaciones. Por ejemplo, todavía con todo y esto, Gedeón no había entendido que Dios era que lo estaba mandando. Y le pone una confirmación. Le dice, Señor, si tú eres quien me mandas, yo te voy a pedir que tú en este momento, en ese vellón de lana, solamente caiga el rocío en todo el alrededor y no caiga en el vellón de lana. Si yo veo esto, entonces yo estaré de acuerdo en que tú me estás mandando. Y Dios se lo cumplió perfectamente. Cuando él volvió a ver, el vellón de lana no estaba seco y todo su alrededor estaba mojado. Luego le pidió otra confirmación, y específicamente la confirmación que le pide es lo contrario, que solamente caiga el rocío en el vellón de lana y todo lo demás está seco. También Dios se lo cumplió. Algo importante. Primero, cuando Dios nos envía a hacer algo o quiere que hagamos algo, siempre estamos buscando confirmaciones por dos razones muchas veces. Una razón, buscamos la confirmación porque no queremos hacer lo que Dios nos está mandando o tenemos miedo de hacerlo. Y segunda, porque no queremos hacerlo fuera de su voluntad. En el caso de Gedeón, uno podría decir que puede hacer cualquiera de las dos cosas. Ahora, en el caso suyo y mío, también puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero lo importante aquí es que no lo hagamos por miedo, sino porque nosotros querramos salir bajo la voluntad de Dios a hacer algo. Porque cuando hacemos algo bajo la voluntad de Dios, inmediatamente nosotros vamos con la confianza de que es Dios que nos está enviando. Una parte muy importante que a mí me encanta de Gedeón es que después de todo esto, el mismo Dios le dice, si aún tienes miedo, le manda con un compañero a que vaya. También hay momentos en los cuales si aún tú y yo tenemos miedo, Dios nos va a poner a alguien que nos apoye. Cuando ya él inmediatamente Dios comienza a decirle lo que debe hacer. Punto muy importante aquí de Gedeón. Gedeón se dejó guiar de Dios. ¿Dónde me gusta esa parte de que se dejó guiar de Dios? Porque cuando Dios le dijo que tenía que buscar el ejército que iba a buscar, buscó un ejército de 200,000 hombres, de muchísimos hombres, porque el pueblo de Madián tenía muchísimos también. Pero Dios le dijo algo, y aquí entra una parte muy importante que es bueno que tengamos claro, y es que Dios le dijo, no, son demasiados. No quiero que después el pueblo de Israel diga que fue por sus fuerzas que pudieron ganar. A veces Dios no te va a permitir todo lo que tú tienes o todo lo que tú quieres, no te lo va a permitir, o todo lo que tú necesitas, porque van a pensar muchas personas que fue por tus fuerzas, o tú misma vas a pensar que por tus fuerzas. Y entonces Dios le mostró a través de esta acción a Gedeón lo que quiere mostrarnos a nosotros ahora. Es que hay cosas que tú y yo vamos a hacer que la gente va a decir, no, eso es imposible que haya sido él. Hay sobre él el poder de Dios para hacerlo. Lo que tú haces con Dios o lo que Dios hace contigo, ambas cosas, porque es mutuo, porque Dios puede hacerlo solo, pero Dios quiere que lo hagamos tú y yo para que la gente vea cómo es
el trabajo que Dios hace a través de un ser humano y vean la gente, porque mucha gente dice, sí, pero la Biblia la escribió humanos. Claro que la escribió humanos, pero por ejemplo el saber o el ver que Pedro, un pescador, escribió tan hermosuras como estas y las personas que eran sabias en ese tiempo no pudieron hacerlo, verdaderamente ellos dicen, no, este hombre que era pescador, hay algo sobrenatural sobre él, eso no lo está haciendo solo. El poder ver todos estos hombres que escribieron en la Biblia o mujeres también que estuvieron también ahí al lado de esos hombres, óyeme, la gente va a decir, no, verdaderamente eso no es que lo hace, eso es Dios que lo hace a través de él. Y eso pasa contigo y pasa conmigo. Dios quiere que cada vez que tú hagas algo, aun siendo con todos los recursos disponibles, tú siempre digas, la gloria es de Dios. Entonces, Gedeón, en este primer momento, él busca el ejército. Dios le dice, no, son demasiados. Entonces, él cuando Dios le pone todas las confirmaciones, que no las voy a decir una por una, porque te voy a invitar a que puedas leer, porque es bueno que también puedas leer y motivarte a leer la historia. Fíjate, él agarra y hace así, le dice, Dios, son demasiados. Y cuando de toda esa gran cantidad, solamente Dios le permitió que quedaran 600. Y aún de los 600, Dios dijo, no, son muchos. Punto importante aquí. Señores, Gedeón iba a enfrentar a un gran ejército. Y solamente que puedan enfrentar 600 para 200,000. Usted y yo, ¿qué diríamos? Yo me gustó esa parte de Gedeón y es lo que yo quiero que hoy podamos aprender para cumplir el propósito de Dios. A Dios no le interesa cantidades. A Dios le interesa, en este caso, es calidad en tu fe. Yo digo, no le interesa cantidades en el sentido para hacer lo que Él tiene que hacer. Él lo que necesita es la fe suficiente y la obediencia para hacer las cosas. Y precisamente con 600, a lo mejor yo hubiera dicho, pero Señor, ¿cómo vamos a enfrentar con 600 personas? Con 600 personas. Pero ahí mismo Dios le dice, se lo podía haber encontrado poco, 600 personas. Pero dice, no, todavía no. Mira lo que vamos a hacer. Te voy a poner a hacer lo siguiente. Esos 600 que están ahí, llévalos entonces a tomar agua. El que se postre a tomarse el agua como lo hacen los perros, esos son los que se van a quedar contigo. Lo demás lo puede mandar para su casa. Lo primero, él lo que le pidió fue que los que tuvieran miedo que se fueran, si el que quería irse que se fueran, quedaron 600. Los demás, ahí usted se da cuenta que eran unos cobardes, pero estos se quedaron esos 600. Pero de esos 600, entonces se quedaron solamente 300. Y con esos 300, Dios le dijo, con estos te voy a dar la victoria. Yo no sé a qué Dios te está mandando hoy, o cuál es la situación que tú estás viviendo en tu vida. Si es a lo mejor escasez lo que tú tienes en lo económico, o escasez en el conocimiento, o escasez para cualquier cosa. Recuerda que 300 hombres en las manos de Dios pudieron con un gran ejército. A lo mejor lo mínimo que tú tienes en las manos, si están en las manos de Dios, entonces tú vas a poder vencer si es Dios que está contigo. ¿Por qué? Porque cuando vemos en la historia de la Biblia, vemos por ejemplo que cuando habían 5 panes y 2 peces, para nosotros eso no es nada, pero para Dios eran alimentación para 5,000. Entonces, esas son de las cosas que uno va mirando. Gedeón, punto muy importante, confió en el Señor. Aún habiendo tenido miedo, confió en el Señor. Pero no obstante a esto, Dios todavía sigue dándole fortalezas a Gedeón. Gedeón sabía que tenía que enfrentarse 300 personas con un gran grupo de personas. Ahora, una de las cosas que me gusta es cómo Dios provee. En un momento, Dios manda a Gedeón a que vaya al campamento y escucha a 2 que están hablando. Y le dice, mire, tuve un sueño. Yo soñé que había un pan de cebada que había rodado por todo el pueblo de nosotros y entonces le dio muy duro y nos destruyó. Y le dice el otro, mira, eso es la espada de Gedeón que vino contra los madianitas. Señores, cuando analizamos esta parte de ese pan de cebada, el pan de cebada era el pan de los pobres, porque la cebada era mucho más barata y hacían el pan de cebada porque ellos se le habían llevado todo. Ahora bien,
Se lo habían llevado el trigo, se lo habían llevado todo, cómo iban a hacer la harina. Entonces, era un pan de cebada hablando, óyeme, con la pobreza de Israel, con la necesidad de Israel, con todo y eso va a vencer Gedeón a los madianitas. Y eso, cuando él escuchó ese sueño, yo me pregunto, por ejemplo, ¿y cómo ese hombre tenía esa interpretación? Lo que pasa es que aún hasta tus enemigos Dios le va a revelar la bendición que hay para ti. Eso lo fortaleció y ya sabía, confirmado, de que Dios le había dado la victoria. Gedeón venció a los madianitas porque confió en el Señor. Hoy tú y yo vamos a vencer el mundo, lo que nos ofrece el mundo, las necesidades que vivimos y todo porque confiamos en el Señor. El propósito de Dios en la vida de Gedeón era mostrarnos a nosotros que, aunque nosotros pensemos que no podemos alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces Él te hace entender de que si confiamos en Él, ese propósito se cumple. Aún cuando tú no veas lo que tú crees que va a ser de bendición para ti, aún cuando tú creas que lo que tienes es poco, aún cuando tú te sientas incapaz de hacer las cosas. Nosotros somos incapaces cuando estamos solos, pero somos capaces de cualquier cosa en Cristo. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, eso es lo importante de la vida de Gedeón. El propósito de Dios en la vida de Gedeón es decirte a ti y a mí en esta noche, donde la persona no puede, entro yo. Donde tú no puedes, entro yo. Lo que puede hacer el hombre, yo dejo que lo haga el hombre. Pero lo que no puede hacer el hombre, ahí comienzo yo. Donde terminan tus fuerzas, comienza Dios a obrar en las fuerzas de Él. Porque Él le dijo, ve con tus fuerzas. Y diciéndole, ve primero con la fuerza que tú tienes, con lo que tú tienes, con lo que tú eres, y después entonces yo iré con las mías. Lo más interesante de esta victoria es que ellos no tuvieron que pelear, ellos salieron huyendo. Y dice la palabra de Dios que cuando tocaron las trompetas, las cornetas, las trompetas, lo que tenían, porque en ese tiempo usaban mucho los cuernos. En este caso, cuando las tocaron, el pueblo de Madián, Dios lo confundió. Oye, otra de las cosas que Dios te está diciendo, soy yo que peleo tu batalla. Tú no vas a pelear porque soy yo que peleo por ti. En estos momentos de necesidad, de pandemia, de necesidades económicas, porque esto puede generar estar muchos encerrados en incertidumbres, en que muchos han perdido el empleo. Dios te dice, si tú confías en mí en estos tiempos de necesidad como lo tuvo los tiempos de Israel, yo puedo entonces, si tú haces como hizo Gedeón, yo puedo darte la victoria. Esa es la gran ventaja de cuando nosotros estamos en la mano de Dios, de que nosotros confiamos en Él sin importar la situación que podamos estar viviendo, porque Él está presto a nosotros. Voy a terminar con esto. Fíjense, ¿qué hizo al principio que Dios enviara un profeta primero hacia el pueblo de Israel? El clamor del pueblo. La necesidad del pueblo hizo que clamara. Y luego que mandó Dios primero al profeta para decir lo que iba a hacer, entonces mandó su ángel. Y tercero, mandó a su hijo Gedeón. Oye, Dios ama a todos nosotros, nos ama. Aun cuando Israel estaba en rebeldía y cuando vino la aflicción, ellos clamaron, Dios los escuchó. Dios está dispuesto, sin importar si tú te fuiste con otros dioses, si te estás olvidando de Él, cualquier cosa, está dispuesto a pelear por ti. Solamente clama a Él. Tenemos que clamar nosotros, los hijos de Dios, estamos clamando por ti. Y estamos clamando por los mismos que están dentro de los caminos, que están flojos, que están con miedo, que están con temor, que no saben lo que van a hacer, que se han querido ir como se fueron el paquetón que se fueron del grupo que llamó Gedeón. Pero hay un grupo de esos 300 que estamos cada día más clamando a Dios y librando una batalla, porque Dios quiere que todos seamos salvos y que todos procedamos al arrepentimiento. La oportunidad que nosotros hemos tenido, también la tienes tú abierta. Solamente tienes que tomar la decisión
dejar de pensar que no puedes y hacer como hizo Gedeón, que aún siendo el más débil de la casa, como dijo, confió en el Señor y tuvo esa experiencia con Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos de manera especial que esto pueda ayudarnos a nosotros a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios permitió todo esto en la vida de Gedeón, pero Gedeón fue un valiente y esforzado. Y con las palabras que Dios recibió, le habló a Gedeón, encontró con él, fueron las mismas palabras que al final fue él, un varón esforzado y valiente. Dios quiere que nosotros también seamos esforzados y valientes y hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos para alcanzar nuestro propósito en la vida de nosotros y de los demás también, porque fíjense, Dios cumple el propósito de Él en la vida de Gedeón, pero también liberta a todo un pueblo. Cuando tú cumples el propósito de Dios en tu vida, también tú eres un instrumento para librar a cualquier persona que también está en una necesidad, o peor que la tuya, o igual, o a lo mejor menos que la tuya, pero sí tú vas a ser ese instrumento. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a estar mostrando, gloria a Dios, para la próxima estaremos trabajando el propósito de Dios en la vida de Ana. El propósito de Dios en la vida de Ana. Ana es la madre de Samuel. Y este se encuentra en el texto que se encuentra la historia de Ana, que me interesa que usted la pueda leer, porque así vamos un poquito más cómodo y vamos entendiendo un poquito más. Está en el primer libro de Samuel, capítulos 1 y 2. Ahí usted va a ver la vida de Ana y vamos a ver qué hizo Ana, que es de gran interés para que nosotros podamos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a estar saludando a las personas que están conectadas con nosotros en esta noche que estamos compartiendo. Está nuestra hermana Xiomara Tomás. Dios te bendiga mucho más. Xiomara Tomás Chichi. Me saludas también a tu padre Bebo, a tu madre Adela. Que Dios me la bendiga grandemente. Veo que también está Carmen Delia, tu hija. Dios te bendiga más, Delia. Y salúdame también a Estenio y a los niños. Tenemos también a Arismendi Castillo. Dios te bendiga más. Evelyn Soto. Jennifer Rodríguez. Jennifer, hemos cumplido con esta primera parte. Si alguno de ustedes tiene algún interés de que pudiéramos trabajar alguna de las historias, usted me lo escribe ahí en los comentarios o me puede escribir, que ahí yo tengo en pantalla mi WhatsApp y con mucho gusto nos ponemos en la mano de Dios y comenzamos a trabajarlos, porque de verdad yo creo que he sido más bendecido porque he aprendido un mundo de cosas a través de cada una de estas historias. Santa Arias, Santa, Dios te bendiga mucho más y muchas felicidades, porque vi que te bautizaste y es un gran paso y pedimos a Dios cada día que te fortalezca y veremos a Dios obrando grandemente en tu vida y en la de toda tu familia. Me saluda a todos allá, gloria a Dios. También tenemos a Josefina Ramírez, Dios te bendiga, Josefina. El pastor Alexander Vizcaíno, salúdame también a Keila y a los niños. Tenemos Carolina Brea, Dios te bendiga más, Carolina. Ariel Encarnación, Dios te bendiga, Ariel. Ramona Báez, Ramona, Dios me le bendiga mucho. Rosagna Moreta, Adelaida, Dios te bendiga más. Noé Peguero, Dios te bendiga, Noé. Dani Contreras. José Miguel Tejeda Medina, Dios te bendiga, José Miguel. Ana Gabriela Solís, Dios te bendiga grandemente. Héctor Rodríguez, Dios te bendiga, mi hermano Héctor. El ministerio Dios como bandera, Dios te bendiga mucho más. Oceanilza Santo, Dios te bendiga, mi hermana. Luis Antonio Mordán Milletti, Dios te bendiga. También Noemí Nova García, Dios te bendiga, Noemí, un placer para nosotros. Nuestra hermana Carmen Torres, Dios me la continúe bendiciendo. Y Yolaini Soto Ortiz, Dios te bendiga, Yolaini, para mí un placer que ustedes estén con cada uno de nosotros. Así que esperamos cada día que Dios bendiga sus vidas a través de cada uno de estos análisis que hacemos para poder conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios, muchas gracias a Dios de que nos permite compartir y poder aprovechar este momento para poder
ver cómo Dios nos ama y cómo Dios tiene un plan perfecto que quiere cumplir con cada uno de nosotros. El que también nosotros estemos juntos aquí y que estemos motivados a poder compartir esta palabra es parte del propósito de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que el próximo miércoles podamos estar juntos y poder degustar este manjar que Dios nos da de su palabra. Un abrazo. Propósito en ti. Él cumplirá su propósito en ti. Su propósito en ti. Él cumplirá su propósito en ti. Su propósito